A ver, buenas noches, Inges. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el tiempo y la hora en la cual estén viendo el video, ¿no? Vamos a ver realmente en este pequeño video el teorema de Thevenin. Es un tema que vamos a platicar un poquito antes de poder pasar a un ejercicio, ¿ok? Vamos a platicar un poquito acerca del teorema, ¿no? Te vas a dar cuenta que cuando a veces tú estás trabajando en lo que es en los circuitos, como ustedes ya conocen, han trabajado en lo que son utilizando los análisis de circuitos con Kirchhoff, en este caso el supernodo, supermalla, los nodos, mallas, toda esta parte, ¿no? A veces cuando tú quieres analizar un circuito te vas a dar cuenta que los resultados, o en este caso el procedimiento, es algo complejo, ¿ok? Por esta parte se desarrollan lo que son los teoremas. En este caso ya vimos lo que es el principio de superposición, ya vimos el de transformación de fuentes. En este caso nos toca ver lo que es el teorema de Thevenin. Ahora, el teorema de Thevenin es básicamente aplicado para circuitos únicamente lineales, ¿no? En este caso tenemos que tomar en cuenta que a veces cuando tú quieres hacer, no sé, si tú estás en algún trabajo y te dicen, oye, ¿sabes qué, Inge? Vamos a analizar la corriente que fluye, ¿ok? Para cierta carga, ¿ok? En este caso hablamos de carga que pudiera ser cualquier dispositivo que tú pudieras conectar en este caso, ¿ok? Imaginemos en este caso lo que son los circuitos lineales de dos terminales. Vamos a poner como ejemplo que fuese tu casa, ¿ok? Toda la instalación eléctrica, ¿ok? De tu hogar, ¿ok? Y en este caso lo que vendría siendo lo que es la carga, vendría siendo cualquier dispositivo que pudieras interconectar a este circuito, ¿ok? ¿Qué pasaría si en algún momento te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero conectar, no sé, una laptop, pero necesito que calcules la corriente que fluye en el circuito del cargador de la laptop, ¿no? Entonces tú te enfocarías a hacer todo el análisis de circuito, tal vez desde el inicio de la toma de lo que es con Comisión Federal, ¿no? Entonces en este caso analizar todo el circuito, ¿ok? Para localizar cuánto es la corriente que fluye en este cable. Ahora, ¿qué pasaría si te dicen, oye, Inge, ¿sabes qué? Ya no quiero que tenga una laptop conectado allá. A lo mejor voy a conectar lo que es una lámpara, un foco. Entonces, la carga pues va a cambiar. En este caso, tómense en cuenta que una carga vendría siendo una resistencia que pudiera cambiar. Si tú quieres que sea de 10 ohms, 5 ohms, 10 kilo ohms, lo que tú quieras, ¿no? En este caso la carga va a estar cambiando, va a estar variando. Fíjate que no importa lo que tú hagas, en este caso, parte del circuito, toda esta parte del circuito de acá nunca va a cambiar. Esto representaría la instalación de tu casa, ¿ok? Todo lo que se encuentra a partir del punto A y el punto B, lo que le llamamos carga, ¿ok? Van a ser, en este caso, pues, dispositivos que van a estar cambiando. Entonces esta carga se representa como una resistencia que va a variar. Ahora, cuando tú quieres aplicar un cierto analizar un circuito, para que no estés haciendo un cálculo para todo, para un dispositivo, y luego tengas que volver a hacer otro cálculo completamente distinto para otro dispositivo, y tienes que volver a hacer otro cálculo para otro dispositivo, imagínate que se fuese, no sé, una televisión o algo así. Entonces, el teorema de Thevenin establece que si tú ya sabes que esta parte de aquí varía, podemos aislar esta parte y representar todo lo que se encuentra aquí de este lado como si fuese una fuente de voltaje con una resistencia que se encuentra en serie. A esta fuente de voltaje le llamamos el voltaje de Thevenin. A la parte de la resistencia le llamamos resistencia de Thevenin, ¿ok? Ojo, el teorema de Thevenin establece que todo el circuito lineal de dos terminales lo podemos representar como si fuera este circuito. ¿Qué quiere decir? Que esto es la parte es equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que se encuentra acá sería esto que se encontraría aquí. ¿Ok? Ahora, lo que vendría siendo la carga, pues simplemente, como ya indicamos, pudiera variar, ¿no? Ahora, en el teorema de Thevenin, no importa lo que se encuentra aquí, ¿ok? Lo que esté tan complicado, lo que nos interesa localizar ahora es cómo localizar el voltaje de Thevenin y cómo localizar lo que vendría siendo la resistencia de Thevenin, que sería lo que representaría ese circuito, sería equivalente a esto, ¿ok? Vamos a pasar un ejemplo para poder visualizar cómo se realiza este teorema, ¿no? Tengamos en cuenta que para este teorema
se va a comportar completamente distinto cuando tengamos fuentes de voltaje o de corriente dependientes. También va a haber cuando tengamos fuentes de voltaje o corriente que dependan de algo, pues el método va a cambiar un poquito, ¿no? El tipo de resolución va a ser un poquito distinto. Bien, vamos a ver el primer ¿cómo se llama? Ejercicio que tenemos acá. De teorema de Thevenin. Como te puedes dar cuenta, como platicábamos hace un momento, tenemos un circuito en el cual tenemos ya establecido lo que es el punto A y el punto B, donde nos está indicando que todo lo que se encuentra de este lado del circuito es completamente fijo, o sea, no va a cambiar. Pero esta resistencia que le llamamos RL, si te das cuenta, tiene el símbolo de una resistencia variable, o sea, ni siquiera me dan lo que vendría siendo cuántos ohms es. Entonces me están diciendo que esto varía. Quiere decir, el primer ejercicio nos está diciendo que localicemos el circuito equivalente de Thevenin, que vendría siendo localizar una fuente de voltaje, ¿ok? Llamada, como habíamos indicado, voltaje de Thevenin, con su respectiva resistencia en serie, llamada la resistencia de Thevenin, ¿ok? Esto es lo que tenemos que lograr a lo último. Ok, mira, para cualquier aplicar este ejercicio es mucho más rápido, bueno, por mi parte, de manera personal, es mucho más rápido localizar lo que vendría siendo la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin vamos a localizarla. ¿Cuál es el procedimiento, no? Entonces te voy a apuntar aquí, vendría siendo el primer paso, sería localizar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo localizamos la resistencia de Thevenin? Mira, el teorema te dice que la resistencia que se encuentra acá es la resistencia equivalente medida en el punto A y en el punto B únicamente cuando lo que son las fuentes que sean dependientes son apagadas. Tengamos en cuenta que cuando son apagadas, recordemos que cuando vimos anteriormente, tenemos que cancelar las fuentes. Si estoy hablando de una fuente de voltaje, la fuente de voltaje se cancela como si fuese un circuito cerrado. Pero si estoy hablando de una fuente de corriente, estoy hablando que es un circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso quiere decir que para localizar la resistencia de Thevenin tengo que aplicar la cancelación de fuentes. ¿Ok? Entonces vamos a ir cancelando cada una de estas fuentes. Fíjate acá, tú tienes un voltaje de 32 volts. Si es una fuente de voltaje, pues la voy a cancelar como si fuese un circuito cerrado. ¿Ok? Posteriormente voy a dibujar lo que es la resistencia de 4 ohms. Aquí abajo voy a dibujar lo que es la resistencia de 12 ohms. Y aquí, si te das cuenta, tengo lo que es una fuente de corriente, ¿ok? Es así como se encuentra aquí, que me va a indicar que es un circuito abierto. ¿Qué quiere decir? Que simplemente pues basta con que yo no lo dibuje, ¿no? Eso significa que estaría en este punto. Y luego quedaría lo que es la resistencia de 1 ohm, ¿ok? Teniendo el circuito ya, voy a quitar esta parte de acá para no confundir. Tenemos un circuito pues relativamente sencillo. Si te das cuenta, el punto A se encuentra aquí localizado y el punto B se encuentra localizado en esta parte. Ahora, tengamos en cuenta que este circuito, al localizar la resistencia equivalente, ¿ok? Como lo vimos en electricidad y magnetismo, pues es un circuito relativamente sencillo. Fíjate que la resistencia de 4 ohms se encuentra en paralelo con la resistencia de 12 ohms. Cuando yo obtenga esta resistencia en paralelo, posteriormente ese resultado me va a quedar en serie con 1 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de aquí no es otra cosa más que hacer 4 a la inversa más 12 a la inversa, lo que me dé a la inversa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de aquí me va a quedar una sola resistencia. Y si hacemos esto, me va a quedar en 3 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me va a quedar la resistencia de 1 ohm. Y en este caso, aquí se encuentra localizado el punto A y el punto B. ¿Ok? Teniendo esto de acá, pues si te das cuenta, solo queda en serie. Y entonces obtenemos que el resultado sería una resistencia de 4 ohms, teniendo el punto A y el punto B.
¿Qué quiere decir? Eso que acabamos de localizar es lo que le llamamos la resistencia de Thevenin, ¿ok? La resistencia de Thevenin es de 4 ohms, o sea, esta resistencia es la resistencia medida o la resistencia equivalente medida de estos dos puntos cuando las fuentes, que son en este caso independientes, son canceladas, ¿ok? Ahora, esta parte ya localizamos de este circuito equivalente de todo esto, ya localizamos esta partecita. Vamos a ver qué sucede para poder localizar el voltaje de Thevenin. Vamos a dejar esta parte aquí y vamos a traer un ejercicio, en el mismo ejercicio, ¿no? Ten en cuenta que es el mismo ejercicio, fíjate que es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, vamos a localizar qué pasa para localizar el voltaje de Thevenin. El paso número 2 sería localizar el voltaje de Thevenin. Ok, analicemos esta parte. Si te das cuenta, el voltaje de Thevenin me indica que es el voltaje o es la diferencia de potencial medido en estos dos puntos, tomando en cuenta estos dos puntos, el punto A y el punto B, ¿ok? Que se encuentran acá, ¿no? Ahora, el voltaje de Thevenin, si te das cuenta, como te dice, perdón, el teorema de Thevenin te dice que tenemos que quitar esta parte, ¿ok? Ahora, si alcanzas a apreciar que la resistencia de 1 ohm, al quedar simplemente, si cancelo esta parte, ¿ok? La resistencia de 1 ohm queda completamente al aire, ¿ok? O sea, simplemente es un circuito abierto esta parte, ¿ok? Si yo quisiera medir el voltaje de Thevenin, pues en realidad tendría yo que tomar en cuenta el voltaje en estos dos puntos más el voltaje en la corriente, el voltaje en la resistencia de 1 ohm. Pero ten en cuenta que como la resistencia de 1 ohm se encuentra al aire, pues entonces aquí circulan 0 amperes, ¿ok? Creo que a lo mejor para que quede un poquito más, o sea, de alguna manera visual, vamos a redibujar el circuito para que quede mejor, ¿no? Entonces aquí está. Esos son los 4 ohms. Aquí sería tus 12 ohms. Aquí estaría la pequeña fuente de 2 amperes. Y aquí estaría la resistencia que estábamos platicando hace un momento de 1 ohm. Pero fíjate que en este caso lo que es la resistencia de 1 ohm, ¿ok? Como te indicaba, pues técnicamente se encuentra flotando, ¿ok? O sea, en este caso no está conectada, es un circuito abierto. Al estar en un circuito abierto, eso quiere decir que aquí, pues, son 0 amperes. Y si son 0 amperes, pues aquí si aplico lo que es la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente, pues esto me va a dar que aquí la diferencia potencial, pues vendría siendo 0 volts, ¿ok? Entonces, si yo quiero medir lo que es el voltaje de Thevenin, en estos dos puntos, técnicamente estoy midiendo el voltaje de este nodo con respecto a este nodo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el voltaje de Thevenin va a estar localizado en este punto. Ahora, como yo quiero localizar el voltaje de Thevenin de este circuito, hay dos formas de localizarlo. En este primer video vamos a estar viendo lo que es cómo localizarlo, pues a través de la técnica de análisis de mallas, ¿no? Posteriormente podemos hacer análisis de nodos para que veas que es exactamente lo mismo. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Si yo tengo este pequeño circuito y lo voy a analizar por mallas, pues tendré yo que hacer, como ya conocemos, colocar mi corriente número 1, voy a tener que colocar mi corriente número 2, ¿ok? En este punto, o sea, en esta pequeña malla, y hacer mis ecuaciones, ¿no? Comenzamos a hacer la primera ecuación. Si hacemos la primera ecuación, pues tenemos el voltaje de 32 volts. El primer signo que tocamos es el negativo, entonces sería menos 32 volts. ¿Cuántos de I1 tenemos? Tenemos 4 y tenemos 12, ¿no? Entonces aquí tenemos más 16 ohms de I1. Ten en cuenta que esto es positivo porque la malla que estamos analizando es donde estamos sumando todo y ahí queda positivo. Ahora, ¿cuántos de I2 queda? Ten en cuenta que tendríamos que estar compartiendo, entonces lo que comparte sería negativo, sería menos 12 ohms de I2. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Esto sería lo que vendría siendo mi primera ecuación como tal. La segunda ecuación
si te alcanzas a apreciar, lo que es la corriente 2, pues ya está resuelto, es un caso número 1, ¿ok? En este caso, la corriente número 2, pues es exactamente la que es corriente de 2 amperes, nada más que está en sentido contrario. Entonces significa que sería menos 2 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto que se encuentra acá simplemente habría que sustituirlo en esta parte para poder resolver lo que es I1. Ahora, analicemos esta parte, ¿no? Entonces sería menos 32 volts más 16 ohms de I1 menos 12 ohms por 2. En este caso me quedaría más 24 volts, igual a 0 volts. En este caso vamos a estar simplificando esta parte. ¿Cómo quedaría? Quedaría 16 ohms de I1. Del otro lado quedaría 32 volts menos 24 volts. Y ya al finalizar quedaría como I1 va a ser igual a, esto me quedaría como 8 volts. Aquí quedaría sobre 16 ohms. Y el I1 quedaría como 0.5 amperes. Ahora, esto que acabamos de localizar, que son I1, ¿ok? Recuerda que yo estoy tratando de localizar el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es el voltaje medido de estos dos puntos. Entonces eso me va a permitir para localizar este voltaje. Fíjate que el voltaje de Thevenin en estos dos puntos es exactamente el voltaje medido de esta resistencia. ¿Qué quiere decir? Que este voltaje como tal, si lo quisiera yo medir, ten en cuenta que tengo que aplicar la ley de Ohm. ¿Cuál es la resistencia? El voltaje está. La resistencia sería mis 12 ohms. ¿Cuál es la corriente? La corriente sería el I1 menos el I2. Entonces, I1 ¿cuánto vale? Vale 0.5 amperes. Menos la I2, que la I2 ya la habíamos localizado acá, que vale menos 2 amperes. Entonces sería más 2 amperes. Entonces en este caso me quedaría 2.5 por 12. Y esto me quedaría que el voltaje de Thevenin sería 30 volts. ¿Ok? Ahora, esto de aquí es justamente lo que acabamos de localizar, es el voltaje de Thevenin. Voy a regresar a la hoja anterior, donde habíamos localizado lo que es la resistencia de Thevenin, para poder entregar el resultado. El resultado final de este ejercicio quedaría como el voltaje de Thevenin sería 30 volts con una resistencia que se encontraría en serie, que sería de 4 ohms, tal cual. Aquí estaría el punto A y aquí estaría el punto B. Este sería nuestro resultado. O sea, el circuito, ¿ok? El circuito original que se encuentra acá, que dice que toda esta parte de aquí la podemos simplificar con este circuito equivalente que acabamos de localizar. El voltaje de Thevenin y lo que es la resistencia en Thevenin, que tiene que estar en serie, ¿ok? Este circuito es lo que sería equivalente a esto de acá. Ahora, si en este momento te piden, oye Inge, necesitamos localizar cuando la carga vale 10 kilos. Bueno, pues no es otra cosa más que colocar aquí la resistencia que varía, dándole el valor que te indicarían. Y si tú quisieras localizar la corriente que fluye acá, pues no es otra cosa más que aplicar un divisor de voltaje, en este caso un divisor de tensión, ¿no? Entonces ya podríamos localizar. En el siguiente video vamos a estar viendo lo que es el mismo ejercicio, simplemente cómo lo resolveríamos esta parte. Vamos a analizarla por lo que es el método de nodos, para que tengamos un panorama distinto, o sea, bueno, más que nada para que veamos una forma distinta de resolverlo, pero para que se note que realmente no importa la técnica que utilices, vamos a llegar al mismo resultado.